La serie Yalsapn, que se transmite por Star Televisión los viernes por la noche, tendrá su episodio 69 el 10 de mayo. La actitud negativa de Gulgun hacia Mefide, y el encuentro entre Tark y Ferit dejaron su huella. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en el último episodio de la serie Yalsapn. En el episodio 69 de la serie Yalsapn, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mirk Ramazan Demir y Setin Tekindor, el esfuerzo de Safed por advertir a Ferit, y la aparición de Tark frente a Seyran llamó la atención. Desayuno de Seyran a Ferit. En el último episodio de la serie Yalsapn, mientras Seyran se despertaba antes que Ferit y caminaba por la habitación, Tark también preguntó a Safed quiénes eran Tayyar y Mefide. Ferit, que vio la nota de Seyran "estoy en la cocina", se enteró de que recibió una llamada con un paquete del teléfono de Abidin. Ferit le dijo a Abidin que él mismo se ocuparía del teléfono, y luego comenzó a esperar noticias de la persona que le envió el teléfono a través del mensaje que recibió. En ese momento, Mefide también llamaba a Gulgun. «Si quieres proteger a tu hijo, llegaremos a un nuevo acuerdo», dijo Mefide, añadiendo que quería reunirse con él. Seyran no pudo decir la verdad. Ferit, que estaba desayunando con su esposa Seyran, notó que había algo extraño en él y preguntó. Seyran, que quería acudir a otro médico, afirmó que buscaría una segunda opinión para estar seguro de todo. Seyran, que quería ir solo al médico, respondió a las persistentes preguntas de Ferit diciendo, «Puede que tenga cicatrices permanentes en la espalda, así que quiero ir a otro médico». Mientras Seyran va al médico, Tark, que lo vio irse, lo siguió. Amenaza de Mefide a Gulgun. Gulgun también se reunió con Mefide. Mefide amenazó a Gulgun diciéndole, «O me traes a Atus o no me haré responsable de lo que le pasará a tu hijo». Advertencia de Safed a Ferit. Mientras que Ferit se sorprendió al saber que la misteriosa persona que envió el teléfono era Safed, cuando él dijo, «Quienes secuestraron a Seyran buscan algo nuevo», le pidió que le contara todo. Ferit le dijo a Safed, «No te lo diré sin Suna», y dijo que la protegería, y se enojó aún más con la respuesta, «Esta vez, todos deberían tener miedo». Safed finalmente dijo, «Tráeme a Suna mañana. Tráela, te lo contaré todo, pero a nadie más». Tark está persiguiendo a Seyran. Seyran, que en ese momento estaba reunido con el médico, primero mostró su espalda, luego mostró sus documentos y pidió una opinión sobre su estómago. Tark también hizo un movimiento para conocer la enfermedad de Seyran. Mientras que Seyran se mostró descontenta luego de reunirse con el médico jefe por su problema estomacal, y enterarse de que el diagnóstico era correcto, Tariq apareció de repente frente a ella. Mientras Seyran estaba en shock, Tark también afirmó que vino a comprobarlo. Ferit le contó todo a Suna. Kazim, que fue a la mansión a ver a Seyran, amenazó a Esme y la convenció para que volviera a casa con él. Ferit, que llegó a la mansión después de que Esme y Kazim se fueran, le contó a Suna lo sucedido. Suna, que accedió a reunirse con Safed, la abrazó. Kaya los vio a los dos y se molestó. Atus tomó en serio a Kaya, quien le contó esta situación, y llevó a Suna a su habitación y la bofeteó. Cuando Suna, que dijo que estaban hablando de Seyran, mencionó a la divina Fikrille, Atus se enojó aún más y le pidió que le trajera la divina. El final de Fikrille. Cuando Ifakat se enteró de que Atice quería reunirse con Fikrille, y escuchó que estaba hablando mal de Alisaga con Suna, se enojó. Fikrille, uno de los dos hermanos que luchaban, amenazó a Ifakat. Cuando Ifakat, que se enojó, la empujó, Fikrille cayó al suelo cubierta de sangre. Abidin y Aizen se comprometieron. En ese momento, Ferit, que estaba hablando con Abidin antes de la conversación entre Aizen y Abidin, dijo que era tan cercano a él como su hermano y dijo, «Te quiero mucho, siempre estoy contigo. Espero que tú también seas muy feliz». Dicho. Mientras que Latife y Ferit quieren que Aizen se vaya a Abidin, Tark y Safed también vigilaban en secreto la mansión. Tark, entre lágrimas, le dijo a Safed que Seyran estaba enferma y dijo, no podía protegerla. En ese momento, Kazim, que estaba bebiendo en casa, llamó a Esme y primero rompió el teléfono que le dio Ferit y luego la agarró por el cuello. Mientras Kazim intenta matar a Esme, Tayyar lo golpeó en la cabeza con un jarrón y lo dejó inconsciente. Esme, que estaba congelada por el miedo, rompió a llorar cuando Tayyar la levantó del suelo. A la mañana siguiente, Seyran vuelve al hospital. Ferit y Suna también se reunieron con Safed. Sin embargo, justo cuando Safed estaba a punto de hablar, Kaya, que los seguía, se acercó a ellos. Safed, que recibió un puñetazo de Kaya, se escapó y buscó a su hermano. Alisaga y Mefide frente a frente. En ese momento, Gulgun, que había salido con Atice, llamó a Mefide y le informó. Sin embargo, Gulgun le contó todo a Alice Koran y la envió a Mefide. Sobe de Ferit Koran. Cuando Seyran salió de la clínica psiquiátrica,
Tark se acercó a ella y le dijo que sabía que estaba enferma, y que podía viajar por todo el mundo para curarla si fuera necesario. Sin embargo, cuando Ferit, que seguía a Safed, la vio junto a su esposa Seyran, tomó a Safed como rehén y gritó Tark. Yal-Sapn ha realizado un desarrollo que sorprenderá a la audiencia con el episodio 69 de la serie. Un evento que los espectadores nunca esperaron cambiará la atmósfera de la serie. Serie Yal-Sapn, adaptada de la obra de Gülseren Budaykoğlu. En el último episodio, la ansiedad de Seyran con las noticias que recibió del médico, y las nuevas decisiones que tomará agregaron emoción a la serie. Mientras Seyran, confundida por la información médica que recibió, decide dar nuevos pasos en su vida, Ferit, notando la extrañeza en ella, intenta comprender su situación. Crisis en la serie, nuevo actor. La serie Yal-Sapn sigue sorprendiendo a la audiencia a medida que avanza la temporada. Con los extraordinarios acontecimientos de los últimos episodios y la incorporación de nuevos personajes, el equilibrio vuelve a cambiar. Sin embargo, las últimas noticias aumentan las tensiones. Según las acusaciones que circulan detrás de Sfena, Baran Volutbaz, quien interpretó al personaje de Tark, regresó al elenco de la serie Yal-Sapn después del final de la serie Saklaveni. Este giro sorpresa causó gran polémica entre los seguidores de la serie. Es especialmente digno de mención que hubo duras reacciones ante el regreso de Volutbaz. Será un final doloroso para Ferit. Hay momentos llenos de tensión en el tráiler del nuevo episodio, que está lleno del plan de venganza del personaje Ferit. En el tráiler llaman la atención los momentos en los que Ferit dispara a alguien con un arma. Mientras los seguidores de la serie esperan ansiosos los detalles del plan de venganza de Ferit y quién es su víctima, la escena del ataque armado en el tráiler crea un gran efecto sorpresa. El encarcelamiento de Ferit como resultado de este peligroso movimiento se destaca como un posible escenario. Lo que sucederá a medida que la serie Yal-Sapn avance hacia su final de temporada es una cuestión de curiosidad. Si bien hay rumores de una separación inesperada en la serie, el público espera ansiosamente los episodios finales. A pesar de las actuaciones de actores exitosos como Afra Sarasoglu, Mirt Ramazan Demir, Setin Tekindor, Emre Altuğ y Beril Pozam en esta temporada de la serie Yal-Sapn, los nuevos nombres agregados a la serie, y las crisis vividas afectaron a la audiencia. Se espera con gran ilusión el final de temporada. Seyran estará en una situación difícil. Mientras Seyran se despertaba antes que Ferit y caminaba por la habitación, Tark le preguntó a Safed quiénes eran Tayyar y Mecide. Mientras tanto, Ferit recibió una llamada telefónica y se enteró de que había recibido una nota de Seyran. Sin embargo, la noticia que esperaba no provino de la persona que envió el teléfono con el mensaje. Durante el desayuno, Ferit notó la extrañeza en el comportamiento de Seyran y preguntó. Seyran dijo que quería ir a otro médico, y que podría tener cicatrices permanentes en la espalda. Sin embargo, resultó que no podía decir la verdad. Por otro lado, Mecide amenazó a Gülgun y le pidió que trajera a Atus. Tras estos acontecimientos, Ferit se enteró de que la persona que envió el teléfono era Safed y le pidió que le contara todo. Safed dijo que le explicaría todo si traía a Suna. Mientras tanto, Tark empezó a seguir a Seyran y la enfrentó. Con la enfermedad de Seyran y la tensión entre ella y Ferit, se espera con impaciencia lo que sucederá en los futuros episodios de la serie. Parece que la serie Yal-Sapn seguirá sorprendiendo a la audiencia con sus nuevos episodios llenos de acontecimientos emocionantes y tensos. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.